Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Práctico y Sencillo. Yo soy Lilibet Quintero, tallerista de Coldecorp Bogotá. Hoy vamos a realizar un cojín de unicornio, donde adicional a esto pueden guardar los controles que tienen en su casa. Lo primero que necesitamos obviamente son los moldes. Este cojín es sencillo porque solamente requiere 4 moldes. Uno obviamente es el de la cabeza del cojín, el de el cuernito, las orejas y un círculo que se necesita como para hacerle el cachetico al unicornio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar los moldes a la tela. En este caso estoy utilizando fleece color blanco. Obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vayamos a pasar los moldes a que cuál es el ancho, cuál es el ancho y cuál es el largo, porque el ancho es obviamente donde está el elástico. En este caso yo lo voy a pasar doble, una vez, es decir, la parte delantera y trasera de la cabeza del unicornio. Acá creo que me va a quedar ajustado. Y lo voy a pasar entonces a la tela. En este caso voy a utilizar tiza para costura. Pueden utilizar esfero, lápiz, solamente que al trabajar con colores tan claros hay que tener mucho cuidado porque puede pasarse el color del esfero que utilicen, no del lápiz. Entonces vamos a pasar el molde a la tela. Este unicornio lo pueden hacer en los colores que quieran. Ahorita les gusta mucho a las niñas en decoración, solamente que pues obviamente los colores a utilizar son colores pasteles. Yo como lo quería utilizar como un cojín para guardar los controles, pues no quería recargarlo tanto, pero pueden por ejemplo utilizar una tela estampada también para el cojín. Puede ser con estrellas o de infinidad que hay en el mercado y que son muy bonitas, pero sí lo recomendable es obviamente que sean colores pastel para que sea un proyecto llamativo para los niños o decoración en el cuarto de las niñas. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ya tenemos totalmente pasado el molde. Así vamos a hacer con cada una de las piezas. Esto luego lo tenemos que proceder a coser, pero en este tenemos que tener mucho cuidado cuando lo vamos a coser, porque para que quede perfecto casi que tenemos que ensamblarlo con todas las piezas. Entonces vamos a dejar a un lado mientras tanto la cabeza. Luego seguimos con las orejitas y el círculo. Aquí voy a hacer el cuernito. Estoy utilizando tela lamé. Esta tela hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza por lo que es elástica, entonces hay telas que no son de muy buena calidad y tiende a caerse digamos el color que tenga, el brillante. Entonces hay que tratar de escoger telas de muy buena calidad, como siempre, ¿sí? En este caso entonces voy a pasar el cuernito. ¿Sí? Nuevamente con mi tela, con mi tiza para costura, y pasamos el cuernito. Este aproximadamente, según las dimensiones del cojín, este tiene aproximadamente 40 centímetros de largo. Entonces el cuernito que tiene este cojín es aproximadamente de 20 centímetros. Luego procedemos a coser. Así va a ser con cada una de las piezas. Esta pieza del cuerno hay que coserlo previamente antes de ensamblarlo a la cabecita.
Entonces es puntada recta, esto lo podemos hacer a máquina o lo pueden ustedes hacer a mano, como yo lo voy a hacer acá, simplemente con puntada recta, teniendo pues obviamente cuidado que sea una puntada pequeña para que no se vaya a pasar o no se vaya a salir el relleno cuando lo vayamos a utilizar. Entonces hacemos puntada recta simplemente, así hasta terminarlo. Pueden utilizar también lamé plateado, hay lamé de diferentes colores. Ahorita son telas muy bonitas las que ustedes pueden encontrar en el mercado y todo depende de la decoración que ustedes le quieran hacer al proyecto. Así hasta ir terminando. Yo lo voy a terminar acá para que ustedes vean cómo se ensambla, pero insisto, tengan mucho cuidado cuando lo van a pegar, porque este tiene que ensamblarse absolutamente con todas las piezas, precisamente para que como el cojín tiene que quedar perfectamente realizado y no se le vaya a salir el relleno cuando, por ejemplo, un niño esté jugando con él, pues entonces tiene que quedar muy perfecto la costura y el diseño. Así hasta que vayamos terminando. Saben que por el tiempo en televisión, pues obviamente tenemos que realizarlo bastante rápido. Ustedes allá con tiempo en su casa pueden desarrollarlo con una puntada, insisto, que quede pequeña y no se vaya a salir el relleno. Ya teniéndolo ahí, entonces, y terminando, vamos a rematar. Ya quedó cerrado. Tengan cuidado porque por la textura de esta tela que es elástica, entonces tiende a recoger. ¿Ya? Entonces rematamos y cortamos el exceso de tela que nos queda. El exceso. Entonces ya cortamos según el molde. Aquí. Teniendo mucho cuidado de por lo menos dejar 1 centímetro de borde para que no se nos suelte la costura. Eso tenemos que hacerlo cada vez que desarrollamos proyectos en tela, que por lo menos tenemos que dejar 1 centímetro de molde. Ya teniéndolo entonces así, procedemos a voltearlo y vamos a rellenar. ¿Sí ven? Entonces ya ahí esta tela tiene una textura diferente al revés, que ustedes no le veían el brillante, pero ya cuando la volteamos, entonces ahí tiende a aparecer. ¿Sí? Así hasta que termine y salga hasta la punta del cuernito. Luego procedemos a rellenar. Utilizamos entonces rellenos de siliconado de muy buena calidad, especialmente porque, por ejemplo, en este caso que estoy utilizando tela blanca, pues obviamente cuando los niños jueguen con ella, pues entonces va a tender a ensuciarse bastante. Entonces la idea es que todo quede ensamblado y utilicemos un buen relleno, es porque si ustedes lo echan, por ejemplo, a la lavadora, si utilizan un relleno que no es el adecuado, entonces lo que tiende es a hacer grumos. Y esos grumos van a dañar la textura que ustedes tengan en el cojín. La idea es que obviamente sea un proyecto que dure, que precisamente, así como uno lo ve de tierno, pues entonces los niños vayan a jugar con él, pues no se vaya a dañar. Entonces siempre tenemos que utilizar los mejores materiales en todos nuestros proyectos. Ya teniéndolo así, relleno, yo tengo precaución de colocarle un alfiler para que al colocarlo, al ensamblar la cabecita, no se vaya a salir. Entonces lo dejamos listo para colocar. Asimismo tuve que haber hecho entonces con las orejitas y de una vez había pasado los círculos que le vamos a colocar en los pómulos al unicornio. ¿Qué pasa con la parte como si fuera del cabello? Entonces lo que yo hice fue sacar una tira de 14 centímetros, de acuerdo a la medida del cojín, pues obviamente tiene que ser una medida
que sea adecuada según el tamaño del cojín. Yo en este caso, como este es aproximadamente 40, entonces lo que hice fue sacar una tira de 7 centímetros, que cuando yo lo doble, realmente va a quedar de 6 porque tengo que hacer una costura, entonces va a quedar 1 centímetro aproximadamente de cada lado, de borde, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Procedemos a sacar toda la tira y lo que vamos primero es a hilvanar antes de colocar, porque esta tenemos que recogerla desde la costura, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, teniendo mucho cuidado, tenemos que primero cerrar el borde de la tira, que va a ser la parte de donde empieza, digamos, el cabello en el muñeco. Entonces, cerramos el borde. Ya, como pueden ver, es bastante rápido. Y remato. Entonces, en esta parte tiene que quedar una puntada simplemente recta sin recoger. Y remato. Y en el otro lado, ya cuando lo he realizado, entonces dejamos así y ahí sí volteo porque esta tengo que coserla es por el lado derecho de la tela. Esto es porque a la hora de ensamblar va directamente al cojín, entonces necesitamos que sea totalmente perfecto el ensamble. Entonces, se me salió ahí un momento. Cuidado acá. Y vamos a hacer una puntada de hilván nuevamente. Esta puntada tiene que realizarse muy al borde de la tela, porque esta luego la vamos a colocar allá dentro de la cabecita. Entonces no podemos coger tanta tela porque si no entonces se nos va a perder bastante dentro del borde de costura, ¿sí? Entonces miren, yo casi que lo estoy haciendo al bordecito, ¿sí? Y esto simplemente es puntada de hilván para recoger, ¿sí? Así. Así. Si van haciendo toda la tela. Digamos que entonces yo la voy a dejar hasta ahí, simplemente para que ustedes la vean. Miren. Entonces la idea es que esto tiene que quedar recogido de esta manera. Entonces, en este momento, para que tiempo, vamos, ustedes si lo pueden hacer con cuidado en su casa, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle aquí alfileres, simplemente para que ustedes vean cómo se debe ensamblar todo el proyecto. Así. ¿Sí? Algo así es que tiene que quedar la tela totalmente recogida. Y así sucesivamente hasta que terminamos toda la tira. Ahora venimos al ensamble, que es donde tenemos que tener cuidado. Yo al principio pasé el molde de la cabeza doble, pero en este momento entonces lo que voy a hacer es simplemente que voy a sacar las dos piezas de manera separada. Entonces corto para que me queden las dos piezas. Y esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La tira del cabellito del unicornio, vamos a, como yo les dije, hay que coserla por el lado derecho, y es porque la vamos a meter en la parte de atrás de la cabecita, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos más o menos desde dónde va el cabellito, que se va casi que pegado al cuerno del unicornio. Así le vamos a dar toda la vueltica y vamos a meter entonces toda la tela. Digamos que en mi caso, entonces aquí la tela me va a sobrar, pues porque no la he cosido toda. Ustedes allá sí lo pueden hacer despacio, y la idea es utilizar aproximadamente el doble de la tela que vamos a colocar en el cabello, es decir que de aquí
de esta parte en donde iniciamos el cabello hasta la otra punta aproximadamente tiene 44 centímetros, es decir, que yo utilizaría el largo de la tira sería aproximadamente de 88 centímetros de largo, y al recogerla pues obviamente va a quedar del tamaño que necesito, es decir, que yo no voy a llegar hasta la punta, sino voy a llegar un poco antes. Luego ahí es donde vamos a utilizar también el cuernito, que ya previamente lo habíamos volteado y rellenado, y lo vamos a colocar también debajo de el molde que voy a sellar. Ya teniendo toda esta cabecita, procedemos a colocar alfileres para que al momento de coser no se nos corra ninguna pieza. ¿Sí? Ese sería el ensamble, tanto del cuerno como del cabellito. Hay otra pieza adicional que yo le quise hacer en el molde al muñeco, y es un bolsillito para los controles. Entonces, ¿qué es ese bolsillito? Cojo la parte de abajo, solamente de abajo del molde de la cabeza, y miro hasta más o menos el alto que quiero del bolsillo. En relación a eso, pues entonces corto una tira del mismo color, es decir, en este caso blanco, del fils blanco, que es la que yo voy a ubicar en la parte del bolsillo. Entonces, más o menos va a tener una dimensión aproximadamente como de unos 15 centímetros, y el ancho que sea exactamente el cuello del unicornio. Entonces, ya teniendo esta tira, vamos a colocarle primero el encaje que hayamos escogido según el diseño. En este caso, pues como yo estoy haciéndolo todo rosado, entonces cogí también un encaje rosado. Y vamos a pegarlo. ¿Sí? Cosemos. Tenemos que tener, como yo quiero que se note dentro de mi diseño la parte de afuera del encaje, entonces yo lo que hago es que solamente voy a casi que a colocar o a coser el borde, y no importa que se note el hilo, porque prácticamente eso va a ser parte del diseño. Entonces lo que yo tengo que escoger es un hilo que obviamente pues sea acorde a la tela o al encaje que estoy utilizando. En este caso hubiera podido utilizar un color rosado de hilo, o si lo quiero pues que se note más, en este caso como lo estoy haciendo, estoy utilizando color blanco. Así hasta que haya terminado pues todo el borde. Aproximadamente va a ir quedando de esta manera. ¿Sí? Ya cuando lo he terminado de coser, entonces ¿cómo lo voy a colocar? Vamos a ensamblarlo teniendo en cuenta que la parte, digamos, la parte trasera de la tela también va a quedar de la misma manera al ensamblarlo, así. ¿Sí? Y luego lo colocamos y sellamos absolutamente todo el diseño. Eso lo que va a hacer es como si fuera un bolsillo, pero cuando lo vaya a coser, entonces vamos a coser absolutamente todas las piezas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando cosen con puntada, entonces tiene que ser puntada recta, y si lo van a coser a máquina, tienen que utilizar una buena aguja, aproximadamente de un número 16 o 18, que sea casi como para coser jeans, porque obviamente como estamos trabajando con telas tan gruesas, y aproximadamente van a ser entre 4 a 5 capas de tela las que voy a utilizar, entonces tengo que coserlo, tengo que utilizar una buena aguja, si no, entonces se me va a tender a romper la aguja y no va a poder coser adecuadamente. Si lo está cosiendo pues obviamente a mano, la idea es utilizar dedal, por lo que precisamente es tan gruesa la tela, entonces tiende usted a maltratarse el dedo con el que está trabajando, y pues en ese caso yo recomendaría aproximadamente sería como un hilo de muñequería. Con eso no se le va a romper tanto el hilo, ahí va a ser problemas como con el dedo y con el hilo que utilice. Entonces de esta manera lo que yo voy a proceder es a coser
todas mis piezas. Entonces mire que yo, por ejemplo, acá ya teniendo el del cabellito, entonces yo lo que hago es empezar rematando y voy a coser cada una de mis piezas, todo unido por donde nosotros pasamos el molde, ¿sí? De esta manera. Ya vamos a sellar todo el cojín, ¿sí? Así vamos a hacer por todo el contorno, teniendo cuidado de que tenemos que dejar una abertura aproximadamente de unos 10 centímetros para poderle dar la vuelta. Yo en este caso, como estamos trabajando a través de una figura que es curva, las curvas es mejor coserlas bien para que tenga un terminado perfecto. Entonces yo lo que voy utilizando es como la parte más recta que tengo, donde voy a dejar la parte sin coser. Entonces en este caso lo estoy dejando en la parte de abajo, ¿sí? Ya teniendo todo eso pues por tiempo, entonces yo ya traje uno adelantado que ya está cosido, ¿sí? Como pueden ver, entonces todo lo uní con los alfileres para que no se moviera ninguna pieza y todo quedara según el diseño que había realizado. Voy a proceder entonces a quitarle los alfileres. En este caso entonces yo ya todo lo realicé previamente. Quitamos los alfileres y tenemos cuidado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es solamente dejar el borde a 1 centímetro. Entonces ahora sí cortamos el excedente de tela antes de voltearlo. Cuando encontramos, por ejemplo, esquinas como esta donde tiene que quedar tan perfecto el diseño, entonces lo que hay que hacer es casi que ir hasta el borde. Eso también en modistería se llama hacer piquete, ¿sí? Y así por todo el contorno. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta parte que está una esquina, entonces lo que hacemos es cortar más hacia el centro. ¿Sí? Así en todo nuestra tela del cojín. Ya teniéndolo entonces todo cortado, procedemos entonces a voltearlo. Damos vuelta a todo y ya prácticamente como por arte de magia ya va a salir totalmente ensamblado todo el cojín. ¿Sí ven? Ahí es donde la tela que nosotros previamente hilvanamos en el rosadito, ya el borde se va a tapar, entonces va a quedar todo por dentro, totalmente diseñado ya con toda la forma de la cabecita del cojín. Este es un diseño que yo escogí pues porque se está utilizando como mucho para las niñas y está muy de moda, pero este mismo diseño o este mismo tipo de cojín para guardar los controles pueden hacerlo en una carita de perro, en una cara de oso. Ya ahí la creatividad no tiene límite, solamente es que ustedes utilicen unos buenos insumos para poderlo realizar. Si se dan cuenta, entonces ya quedó totalmente diseñado. Aquí, ¿qué nos falta? Las orejitas. Entonces, esas hay que simplemente coserlas y hacer casi que lo mismo que hicimos con la cabecita. Las cerramos un poquito y dejamos aproximadamente unos 5 centímetros para poderle dar vuelta. Esas orejitas, yo no les recomiendo que las cosan antes, porque precisamente aún así nos queda muy difícil y es probable que entonces ahí no puedan coser adecuadamente porque ya les queda mucho más grueso pues la tela al pasarla por la máquina o coserla. Entonces simplemente yo las dejo aparte, quito el exceso, dejo un borde de 1 centímetro y ya al darle vuelta pues ya me va a quedar la forma
de la orejita. ¿Sí? Así. Y en este caso, como utilicé el lame dorado, entonces quería seguir en el conjunto y utilicé también tela que tuviera dorado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? Y ahora sí la rellenamos. ¿Cómo la vamos a coser? Vamos a coserla en una puntada invisible, que la idea pues obviamente es que no se note. Un buen hilo, si pueden utilizarlo con hilo de muñequería, pues sería fabuloso, cosa que cuando los niños lo utilicen pues no se les vaya a caer la orejita. Y la vamos a utilizar, la vamos a pegar según donde quede en mi diseño. ¿Sí? Entonces venimos a coserla una puntada que no se va a ver. Esta es puntada invisible. ¿Sí? Entonces la idea es mejor coserla como por el lado de atrás, que al levantar la orejita no se va a notar. Así hasta que la hayan colocado toda. ¿Sí? Obviamente pues allá tienen cuidado de cerrar también la orejita antes de colocarla, que no se vaya a salir el relleno. Les recomiendo que no le coloquen mucho relleno, precisamente porque no queremos que digamos que lo que más se vaya a notar en el diseño sea la oreja, sino que simplemente acompañe la cabecita del unicornio. Así va quedando. Entonces, luego lo que procedemos es a rellenar la cabecita y ponerle el resto de los detalles. ¿Qué detalles quedarían faltando? Obviamente los ojos, la boca, que tan pronto terminemos el relleno, entonces lo que vamos es a bordar. La idea en este caso, pues, según eso ustedes pueden también colocarle ojos sintéticos, perlas, pero pues con este yo lo que quería era que con los ojos que hice como si estuviera dormido, es que no fueran ojos que no se fueran a caer o que no se enredaran con el cabello de quien lo tenga detrás de su cabeza, ¿sí? Sino que quedara totalmente casi que pegada a la tela sin que estorbara a la hora de utilizar el cojín. Así constantemente, entonces lo que ustedes hacen es allá totalmente rellenar el cojín, ¿sí? Bueno, entonces ya teniéndolo de esta manera, digamos que ya está totalmente relleno, procedemos a bordar los ojos. Yo que utilicé, pues aquí utilizo algo de manera como semicircular, un óvalo, puedo utilizar hasta un pocillito para hacer el molde del ojo. Yo pues aquí lo voy a hacer mucho más rápido. Procuro buscar un sitio en que no se me vaya a ver mucho el hilo que voy a utilizar. En este caso voy a hacerlo por detrás de la oreja, que eso es algo que luego voy a sellar. Entonces me voy por ese lado y simplemente saco la aguja. En este caso estoy utilizando una aguja capotera porque lo estoy haciendo con un hilo grueso. Puedo utilizar lana negra, hilo de muñequería, lana orlón, lo que usted quiera, pues simplemente como para que se vea mucho más en el diseño. Y ahí entonces empiezo a bordar el ojo, ¿sí? Entonces algo de esta manera. Pueden utilizar diferentes puntadas que hay para bordar. El que yo hice en el producto terminado, ese lo hice con hilo a una sola hebra. En este caso lo estoy utilizando pues a dos. Es como para que se note más, pero usted simplemente pues allá en su casa puede escoger cómo realizarlo. Ahí, como pueden ver, ya se está viendo el ojito. Le pueden dejar los ojitos con pestañitas que queden abiertos. Ya ahí
Todo depende de lo que usted, según el diseño que usted escoja. ¿Sí? Entonces, ahí digamos que ya va quedando nuestro, ¿sí? Voy a devolverme y voy a hacer unas pestañitas. Entonces, ¿qué hago? Por donde me queda la pestaña, saco el hilo, ¿sí? Así según donde vaya colocándose, donde le vaya a colocar cada pestaña. Como ven, es rápido de hacer, muy práctico. Además que sirve que no tiene controles en la casa y puede servirnos para organizarlos y que sea un proyecto que además les sirva a los niños y que les enseñe a organizar. Entonces miren, ya pueden ver, ahí ya prácticamente está quedando nuestro ojito. Exactamente lo mismo voy a hacer con la boquita y con la naricita, que en este caso simplemente es una cruz. Luego de tener totalmente ya realizado y relleno el unicornio, entonces voy a hacer nuevamente una puntada invisible en la parte o en el orificio que dejé para poder rellenar. Y así simplemente van a terminar de realizar el cojín y la idea es que les quede de esta manera. De pronto algo acá que me quedó faltando es como hice el pómulo. Entonces pasé una circunferencia y en este caso la voy a dejar sencilla, es una tela sencilla, en modo de una circunferencia, corto a ras y la voy a unir con silicona. Eso no necesita, pues si ustedes lo quieren utilizar haciéndole de pronto una costura como si fuera las de patchwork para unirla a la tela, o puede ser una costura filete, la pueden realizar y pegarla adicional a esto con hilo, pero pues como no se va a mover de ahí y simplemente utilizando una buena silicona no se va a dañar en el momento que la laven, pues entonces yo lo que hice es que le podemos echar silicona al borde y luego la pego directamente a al cojín. En este caso como quedó de esta manera. Como pueden ver, entonces ya totalmente ensamblado con el bolsillito. Es algo muy práctico para que puedan colocar. Eso puede ser también, no sé, hay que pensar por ejemplo en las gafas de los niños o en cualquier otra cosa que tienda como a perderse, ¿sí? Mire, entonces ya totalmente terminado. En este caso le podemos dar vuelta, entonces ahí ya no tendría el bolsillo, pero pues obviamente si le colocamos exactamente los mismos detalles del ojo y de la boquita y la nariz en el cojín. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho nuestro proyecto. Cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes quieran, de pronto alguna inquietud o otros diseños que quieran, pueden comunicarse conmigo en mis redes sociales y pues estoy atenta a cualquier inquietud que tengan. Que estén muy bien, amigos.